Vamos a tener entonces una lectura inicial de la palabra, Mateo capítulo 5. Vamos a retomar el hilo de la enseñanza del Señor desde el punto donde lo dejamos ayer, en el versículo 33 de Mateo capítulo 5, y vamos a llegar hasta el final del capítulo. Mateo capítulo 5, versículo 33. ¿Os acordáis que estamos dentro de esta serie de situaciones específicas muy concretas donde el Señor nos está ilustrando lo que es una justicia que va más allá de la mera justicia externa y superficial cara al auditorio que practicaban los fariseos? El Señor quiere llevarnos a ver las implicaciones de esta justicia en lo más profundo de nuestros corazones. Mateo 5:33. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y todo lo que es más de esto procede del mal o del maligno. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En la guía de estudio que os entregué al principio, estaríamos en este momento en la página 3 y el último apartado allá al final que dice la fiabilidad social. Como dije ayer, no me parece una frase muy acertada esta, pero intento explicar qué es lo que quiero decir. Vivimos hoy en un mundo, no es cierto, absolutamente marcado por el engaño, el fraude y la mentira. Parece que todo el sistema social de nuestro país, y eso no es algo exclusivo de España, por supuesto, ni mucho menos, todo se basa sobre la mentira. El listo, el que sale adelante, es el que más sabe engañar y defraudar y mentir sin ser descubierto. Muchos de los titulares de los periódicos y de los telediarios en los últimos años han tenido que ver con casos de corrupción en altas esferas del gobierno. Seguimos escuchando acerca de los Mario Conde, los Luis Roldán y el Mariano Rubio y toda esta gente que aprovecha su situación de influencia de poder para defraudar
para enriquecerse, para meter dinero en cuentas suizas para el suegro, la suegra, el cuñado, el vecino de al lado y todo quisque. Y parece que todo este sistema de corrupción pues afecta no solamente a los que están en posiciones de poder más altos. Evidentemente para ellos la tentación es mayor. Pero vamos a vender un piso y encontramos que vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vendemos, eso es, y encontramos que el que compra el piso quiere blanquear de esta forma cierta cantidad de dinero negro, de forma que lo que tenemos que hacer constar ante notario es un precio mucho más bajo de lo que realmente estamos cobrando o que valía el piso, porque luego por debajo el que compra nos va a pasar una cantidad en dinero negro que en teoría no aparece fiscalmente por ningún lado. Etcétera, 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 ¿no? Podemos multiplicar los ejemplos. Tenemos un chico en la iglesia que es hombre de negocios a pequeña escala y por querer ser fiel al Señor y no cobrar nunca en dinero negro, factura un 10% de lo que podría facturar si estuviera dispuesto a cobrar en negro muchas de sus facturas, muchas de las ventas suyas. Y de esta forma, pues apenas puede sobrevivir en su negocio porque quiere vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad donde la mentira, la falsedad, el engaño, el fraude se acepta como normal, es parte de las reglas del juego de la sociedad en que vivimos. Quizás era un poco esta la situación a la que el Señor se refiere en estas palabras a partir del versículo 33. Aquí estamos hablando de juramentos, es decir, de formas de respaldar la veracidad de las promesas que hacemos, formas de dar más solidez a los compromisos que adquirimos. En el versículo 33, el Señor cita lo que se enseñaba tradicionalmente en el judaísmo, que es efectivamente lo que la ley marcaba, ¿verdad? Además dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Tengo aquí toda una serie de citas que no vamos a mirar, si alguien quería anotarlos. Éxodo 27, Éxodo capítulo 20, versículo 7, Levítico 19, versículo 12, Números 30, versículo 2, Deuteronomio 23, versículo 21. Son textos de la ley que vienen a decir lo que el Señor dice aquí. No debemos jurar en falso, sino hemos de cumplir nuestros juramentos al Señor. Y en el versículo 34, el Señor va mucho más allá. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, etcétera, etcétera. Vemos otra vez aquí algo que comentamos ayer, que en todo este pasaje el Señor utiliza un sistema de enseñanza que llamamos ayer antitética la enseñanza, en el sentido de que está constantemente poniéndonos contrastes muy fuertes, situaciones definidas en blanco y negro, para que por medio del contraste tan tajante que él pone, podamos captar claramente lo que él nos está enseñando. Pero creo que esto nos impulsa hacia obligatorio que pensemos, que meditemos, que reflexionemos mucho sobre exactamente qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Ilustro lo que quiero decir. Algunas personas han entendido con muy buena intención que, por lo tanto, si el Señor dice aquí que no debemos perjurar, no debemos jurar en falso, que no debemos jurar en ninguna manera. Por ejemplo, si tenemos que aparecer ante un tribunal, pues el creyente no puede emitir un juramento de decir toda la verdad, porque esto es ir en contra de este texto.
¿Qué es exactamente lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Está tan fácil como Él lo plantea? Quizás sería interesante recordar que en el Antiguo Testamento no solamente se permitía hacer juramentos, sino que se animaba al pueblo de Israel a jurar en cuanto a los votos que asumían delante del Señor. Deuteronomio 10, por ejemplo, versículo 20. Deuteronomio 10, versículo 20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Así que allí hay un mandamiento específico a que el israelita debe jurar, no por cualquier cosa, sino por el nombre del Señor. Porque esto daba evidentemente una gran seriedad al compromiso que él adquiría en aquel momento. Por otro lado, Dios también hace juramentos, ¿no es así? Vamos a mirar algunos casos. Génesis 22, versículo 16. La escena de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac. Cuando llega la voz del cielo y le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en el versículo 15 de Génesis 22 leemos, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Dios emitiendo un juramento. En Salmo 110, versículo 4, otro texto muy familiar, leemos, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Y en Hebreos 6, 17 y 18, el autor hace una referencia específica a estos juramentos, en este caso específicamente al juramento hecho a Abraham, ¿verdad? Hebreos 6, versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, su promesa en primer lugar, su juramento en segundo lugar, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No sé si podemos decir que Pablo hace juramentos, pero lo cierto es que en varios textos de sus cartas, como mínimo, llama a Dios por testigo de algo que dice con absoluta seriedad, ¿no? 2 Corintios 1:23 puede ser un botón de muestra. 2 Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Es una expresión fuerte, ¿no? En 2 Timoteo 4, versículo 1 dice, te encarezco, Timoteo, delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Una expresión que da una enorme seriedad al mandamiento que allí dirige a Timoteo. De manera que esta cuestión de los juramentos quizás no es tan fácil como podríamos pensar leyendo solamente el texto de Mateo 5. Vamos a pensar un poco más qué es la situación que el Señor está rectificando y qué es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, volvemos un poco a lo que dijimos antes. ¿Cuál era originalmente el propósito de un juramento? Evidentemente era dar una mayor solidez, una mayor veracidad a la promesa hecha o al compromiso asumido.
yo te prometo hacer esto y además lo juro. Asumo este compromiso y lo refuerzo con un juramento. De manera que los juramentos inicialmente eran o tenían el propósito de respaldar la sinceridad, la veracidad, la seriedad en cumplir los compromisos asumidos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, los judíos habían inventado todo un sistema casuístico de evitar sus compromisos, de saltar a la torera lo que habían prometido, según y cómo habían jurado en el momento de hacer la promesa o asumir el compromiso. Explico lo que quiero decir. Mateo 23. Aquí el Señor vuelve sobre el tema un poquito y lo ilustra para que lo entendamos bien. Mateo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Este juramento se puede saltar libremente. Puedes jurar y luego hacer lo que te dé la gana, no importa. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces sí, este juramento va en serio, hay que cumplirlo. Insensatos y ciegos, dice el Señor, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Estás libre para faltar a tu compromiso. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, tiene que cumplir. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Un sistema casuístico que especifica qué juramentos había que cumplir necesariamente y qué otros juramentos se podrían dar, pero no suponían ninguna obligación en absoluto. De manera que algo que originalmente tenía el propósito de reforzar la sinceridad y la seriedad y la veracidad en los compromisos se ha convertido en un sistema que abre la puerta para el engaño y para el fraude y para la mentira. Llega a hacer precisamente el efecto contrario de lo que en el Antiguo Testamento tenía. El Señor dice, todo este montaje vuestro hay que desmontarlo. Todo eso ha tergiversado absolutamente el sentido original de la ley y por lo tanto, juramentos fuera. Si así vais a utilizar los juramentos para defraudar y engañar y mentir, entonces no juréis de ninguna manera. Los que sois mis discípulos tenéis que tener otra forma de proceder. Y quizás lo que él quiere decir lo resume claramente en el versículo 37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, el Señor insiste en la fidelidad, en la seriedad y en la sinceridad a la hora de cumplir lo prometido, sin más garantía que la promesa en sí. Sí te voy a hacer esto. No, no voy a hacer lo otro. Y sin más, dice el Señor, esto debe ser para los ciudadanos del reino absolutamente respetable y fiable. Ir más allá de este punto, dice él, es meterte en el terreno del maligno. Lo que es más de esto, de mal, o posiblemente del maligno, procede. Una vez que vas más allá, una vez que tu palabra no es de fiar y tienes que reforzar tu palabra con juramentos, ya te has metido en el terreno del diablo, el padre de mentiras. Y estás peligrosamente cerca de hacer de la mentira y del engaño una pauta constante en tu vida. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que como discípulos de Cristo debemos ser conocidos en el círculo social en que nosotros movemos como personas que cumplimos a rajatabla lo que hemos prometido. Y al decir esto me pica mucho la conciencia. A veces al final de un culto alguien te viene y te dice, oye,
¿Me podrías mandar este libro o hacerme llegar esta copia de tus notas? Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Y luego, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? O sea que muchas veces, años después, te viene la persona y te dice, oye, si no quedaste en enviarme ese libro. Oye, es verdad, chico, mira por dónde. Tan fácilmente prometemos algo y luego nos desentendemos de cumplir lo que hemos prometido. Y eso es tan fácil porque eso es así como funciona nuestra sociedad, ¿verdad? Tan fácil es utilizar las palabras sin que por detrás hay una intención auténtica de llevar a cabo lo que hemos prometido. Nos viene muy bien el énfasis del Señor aquí. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y seamos conocidos en el círculo social en que vivimos por nuestra fiabilidad como creyentes, por el hecho de que cumplimos fielmente y a rajatabla lo que hemos prometido. Eso es actuar conforme al carácter de nuestro Dios, que es veraz, conforme al carácter de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien es la verdad. La fiabilidad social. En quinto lugar, en cuanto a las situaciones específicas que estamos considerando, a partir del versículo 38 hasta el 42, dime. Si nos dice aquí que la palabra vale por no hay que jurar y someter, ¿por qué más adelante la Biblia, como he leído antes, hace jurar Dios mismo? Bueno, creo porque, digámoslo así, puesto que Dios no miente, Él nunca podría ser acusado de utilizar juramentos para dar un respaldo falso a lo que ha prometido. Nosotros sí podríamos caer en este error, de utilizar un juramento de una forma engañosa para intentar dar más seriedad a lo que hemos prometido, a lo que realmente tiene. Pero eso no pasará con Dios. Entonces, ¿por qué juramenta? Por amor a nosotros, para darnos una mayor seguridad aún, si es posible, que su mera promesa de que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, ¿no? Yo creo que aquí el Señor especifica esta cuestión de los juramentos por causa de nuestra debilidad. Por causa del hecho de que nosotros somos tan dados a prometer y no cumplir. Entonces dice el Señor, mira, ojo con utilizar sistemas falsos que pueden degenerar en una puerta por atrás por donde escapar de tus compromisos. Pero eso, Dios me parece no cae nunca en esto. Lo que Dios promete lo cumple. Dios no miente. Y entonces sencillamente por amor a nosotros, no solamente promete, sino reafirma su promesa con juramentos para que podamos tener la seguridad más absoluta. Dime, Jesús. Efectivamente, para el cristiano la fórmula de decir yo juro lo que sea, no la debe utilizar o tiene sentido aquí en este contexto por el problema que tenían los judíos. Es decir, nosotros vamos a un juicio y te piden jurar, el cristiano no debe jurar por causa de esto o por lo que has estado explicando en el contexto de los judíos. No se podía jurar por el problema que ellos tenían. Sí. Para el caso, prometer y jurar, para mí viene a ser lo mismo, porque yo doy mi palabra. Claro. En ese caso. Hombre, yo respetaría la opinión de cualquier hermano en este contexto, ¿no? Si hay un hermano que dice, pues mira, esto impide cuando vaya a un tribunal que yo emita allí un juramento de decir toda la verdad. Si él siente que no puede jurar, pues yo respeto su opinión. Ahora, yo haría una distinción allí entre, como digo, el círculo social en que yo normalmente me muevo, donde soy conocido. Es allí donde la gente me conoce, donde debo ser conocido como una persona de absoluta fiabilidad, donde mi palabra, sin más, debe ser suficiente. Ahora, voy a un tribunal donde la gente no me conoce para nada, no saben quién soy yo. Yo no tendría problema, por ser una exigencia judicial, a cumplir un requisito del tribunal, porque el tribunal no tiene
evidencias, no tiene forma de saber que Timoteo Glasgow que es un creyente cuya palabra normalmente es suficiente sin más, ¿no? Entonces me parece que el Señor aquí se dirige más a situaciones del círculo social en que nos movemos a diario, entre la gente que nos conoce, y dice que allí debe ser suficiente solamente nuestra palabra, que la gente que son vecinos y familiares y compañeros de trabajo nuestro debe conocernos como gente de palabra. Pero veo como un contexto diferente la situación en un tribunal. Para mí no, pero respetaría totalmente la situación de una persona que tuviera problemas de conciencia. Sí. Parecida, en la que los cristianos pues han armado ahí toda una serie de tinglado, ¿no? Yo lo juro, yo prometo y demás, ¿no? Sería un caso parecido, ¿no? Posiblemente. El estar ahí con todos los demás jurando bandera, porque al final todo lo que haces es jurar y prometer, vienes a decir que vas a cumplir con las cosas, y tú sí es sí, tú no es no, pues estás comprometiéndote igualmente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pero yo aplicaría la misma situación. Lo que, vamos, yo nunca he tenido que pasar por la mili por estas situaciones, ¿no? Por algo, uno tiene la ventaja de ser británico. Ventaja en este aspecto, en otros desventajas, seguramente. Lo que siempre me ha parecido una barbaridad en cuanto a lo de la mili es la obligación de ir a misa, evidentemente. Eso es otra cosa totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo? Claro. Exacto, el tener que asistir a misa y arrodillarte y todo este lío, ¿no? Eso de la jura de bandera no tendría la menor importancia que incluso un creyente. Claro, porque... Claro, es que actualmente ya no se hace la misa. Claro, se jura bandera aparte, ¿no? Sí. Que antes era toda una ceremonia en la que incluía la misa, incluía el arrodillarte delante de los símbolos. Entonces esto era lo que provocaba que los clientes tuvieran que abstenerse. Pero posteriormente se ha abolido todo el tema religioso y solo lo que se hace es el juramento de fidelidad a la patria. Sí. Es una forma simbólica de demostrar una aceptación a la bandera, ¿no? Que tampoco, de tal forma, si no han terminado por ahí, pero si han terminado. En definitiva, lo que debemos de entender es que el cristiano no debe de jurar. No cumplir con su juramento o cumplir, sino aun siendo una persona seria y cumplidora de lo que jura, es que no se debe de jurar. Sí. Una cosa sería no jurar en falso y cumplir lo prometido y cumplir tu juramento y ser serio con tu compromiso, y otra cosa es que independientemente de que una persona sea seria y cumplidora, es que no se debe de hacer. Claro. O sea, a dónde se va es, siempre insistimos que el Señor aquí está llevando el concepto de la justicia más allá de lo que podría ser la interpretación superficial dada la ley del Antiguo Testamento, ¿no? En este caso, ¿qué implica esto? Que no debe ser necesario en el caso de un ciudadano del reino de Dios el tener que respaldar su palabra por un juramento. Debemos ser tan conocidos por los que nos rodean, por cumplir lo que prometimos sin más, que los demás dicen, pues no hace falta que me digas más, ¿no? Como, por ejemplo, una persona, ¿qué diría yo? Una de las ventajas de vivir en un pueblo pequeño como Marín es que la gente se conoce, ¿no? Eres conocido en tu vecindario y tal, ¿no? Y muchas veces he encontrado que llevo el coche al taller para reparar o algo así, y si voy a pagar la factura y no llevo dinero suficiente en el momento, me dicen, no te preocupes, tú pasa cuando quieras. ¿No? Porque saben que eres una persona que si no es ahora mismo, pues esa misma tarde o mañana ya pasarás por ahí y lo pagas. Me parece que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Que seamos conocidos en los círculos donde nos movemos como personas que cumplimos a rajatabla. Y por lo tanto, no hace falta multiplicar formas de intentar respaldar lo que prometemos. Por lo tanto, el juramento sobra porque no nos lo exigen siquiera.
Bueno, no sé si... Ya estamos, se puede jurar, se puede prometer por el honor, se puede dar un juro de bandera, se puede dar un papel, en vez de irnos a lo que realmente está diciendo allí, que es un estilo de vida en el que nuestros actos deben corresponder a lo que decimos. Sí. ¿Te das cuenta que ya estamos con la casuística? Bueno, sí, yo haría, como decía antes, la distinción entre círculos donde se nos conoce y otros círculos donde no se nos conoce y se nos aplica una práctica generalizada. ¿No? Yo creo que es sensato hacer esta distinción. Ahora, evidentemente aquí estamos tocando un tema donde yo creo que cada uno debe tener cierta libertad para decidir delante del Señor su forma de actuar. Pero yo entiendo que el énfasis del Señor es esto. En el círculo donde normalmente nos movemos y somos conocidos, allí en este ambiente debemos ser conocidos como personas que prometemos y cumplimos y por lo tanto sobra cualquier forma como un juramento de respaldar lo que hemos dicho. Dime. Bueno, sí en cierto sentido, pero siempre se entiende que un juramento va más allá, ¿no? Porque el juramento es la segunda etapa, digo yo. El juramento... Puede ser como un complemento, el juramento puede ser como un complemento de la promesa. Exacto. O sea que es un respaldo para la promesa, ¿no? Supongo yo, no sé si habría que matizar lingüísticamente aquí, pero yo prometo y yo juro, no me parece que son exactamente la misma cosa. Yo prometo es la promesa en sí. Yo juro es que de alguna forma estoy intentando dar una mayor fuerza a lo que ya he prometido. ¿Una promesa? No. Según el contexto para mí un sí, un no, una promesa, un juramento tendría que ser para un cristiano lo mismo. Claro. Bueno, en este sentido sí. O sea, lo que estamos diciendo es que para el cristiano no debe hacer falta la segunda etapa, porque la primera etapa ya... Exacto. Bueno, desde este punto de vista se podría decir que para un cristiano la promesa tiene tanta validez como el juramento. Ya entiendo por dónde va la pregunta entonces. O sea que, digamos, la casuística judía había escalonado la cosa de tal forma que la promesa en primer lugar no necesariamente tenía validez, ni siquiera ciertos juramentos. Entonces podías prometer lo que te diera la gana y no obligaba. Podrías incluso luego hacer ciertos juramentos y tampoco pasaba nada. Era solamente que otros juramentos entonces te obligaba. Pues el Señor desmonta todo este edificio, ¿no? Y dice, no, quedamos con lo más sencillo. Una promesa ya compromete totalmente al creyente. Y por lo tanto no debe hacer falta saltar una segunda etapa y reforzar esta promesa con un juramento. Prometiendo ya quedas totalmente obligado a cumplir. Una promesa no se debe faltar nunca el cumplimiento en el caso del creyente, si no es por fuerza mayor, claro. ¿Vale? Ahora, creo que todo eso es bueno porque, como dije antes, estamos viendo y vamos a ver ahora mismo cómo, aunque parece en cierto sentido muy sencilla la enseñanza del Señor, nos obliga un poco a estrujar nuestros cerebros, nuestras mentes, para percibir exactamente qué es lo que nos está diciendo. Y vamos a encontrar esto enseguida con el punto siguiente, que es esta cuestión que yo he titulado la entrega sacrificial, versículos 38 en adelante. Vamos a seguir otra vez quizás esta pauta que hemos utilizado en otros. En primer lugar, considerar primero la enseñanza antigua del versículo 38, luego ver cómo el Señor amplía esta enseñanza al principio del 39 y luego ver la aplicación de esto en 4 casos, en la segunda parte del versículo 39 y hasta el 42. ¿Cuál es la enseñanza antigua? El Señor aquí cita lo que se suele llamar, ¿verdad?, la ley del talión,
ojo por ojo y diente por diente. Es una norma que varias veces se expresa en la ley, Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronomio 19, 21. Las referencias son fáciles de buscar. Y es el principio de la retribución o de la compensación exacta a la luz del daño causado. Creo que esta expresión se entiende muy mal en términos generales. Muchas veces se cita en la sociedad como decir, pues mira qué barbaridad, qué actitud más vengativa, qué forma más poco civilizada de actuar. En el contexto de la ley, creo que debemos recordar dos cosas sumamente importantes. En primer lugar, esta frase, este principio, ojo por ojo y diente por diente, era una instrucción para los jueces de los tribunales judíos. Un baremo para calcular la cantidad de compensación debida en cualquier caso. Es decir, tenía el propósito de establecer un fundamento sólido para la aplicación de la justicia. Y seguimos funcionando de esta forma en los tribunales en el día de hoy. Tú tienes un accidente con tu coche y causas daño a otro por tu mala forma de conducir, pues tendrás que pagar al otro exactamente la cantidad que corresponde al daño que le has causado. Es un principio de retribución o de compensación exacta. De manera que, en primer lugar, recordar que esto era una instrucción sobre todo para los tribunales y para los jueces, que facilitaba una decisión sobre la cantidad de compensación que había que darse en cualquier situación. Y en segundo lugar, recordar que este principio limitaba la retribución, cortaba el espiral de la violencia, impedía que la venganza fuera una venganza desmedida. Porque eso es fácil que ocurra conforme a la naturaleza humana, ¿no? Tú me vienes y me pisas un pie, yo te doy un bofetón que te dejo tieso. Bueno, no sé si podría, pero bueno, suponiendo que fuera así. Solemos reaccionar mucho más fuertemente que el daño originalmente causado. Y cuando la ley dice ojo por ojo y diente por diente, está diciendo, mira, no, hay que limitar el nivel de retribución o compensación. Si alguien te hace daño, tú no tienes ningún derecho a ir más allá de lo que ha sido el nivel o la cantidad, digamos, de daño causado. Insisto, eso no es natural en el ser humano. ¿Qué es lo natural? Escuchad las palabras de Lamec, por ejemplo, en Génesis 4, ¿verdad? Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Ya el golpe recibido se contesta con el asesinato. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Toma. Una pauta de retribución que va muchísimo más allá del daño original causado. Y el propósito de esta ley entonces era sobre todo limitar la retribución en base al nivel de daño causado. Evitar el espiral de la violencia, impedir la táctica de la vendetta, ¿verdad? Que la venganza siguiera prolongándose por la familia, incluso a veces a través de generaciones. Eso no es lo que el Señor quiere. En muchos casos, incluso desde los tiempos de Moisés, ya hay incidencias de esto en la misma ley, la compensación se efectuaba incluso mediante el pago de dinero. No era siempre exacto que, bueno, si tú sacabas mi ojo, que luego yo podría ir a sacar el tuyo. Había un sistema de compensación económica para dilucidar la cuestión. Ahora, evidentemente, en el transcurso del tiempo, este principio tendía a abusarse, principalmente porque
la gente tendía a sacar el principio de la esfera judicial donde se aplicaba y lo utilizaban en el terreno personal para justificar la venganza. Tú me has hecho eso, pues ahora voy tras ti. Y además la ley me respalda, porque dice ojo por ojo y diente por diente, así que yo tengo todo el derecho a buscar la venganza. Eso no era la intención de la ley, como hemos dicho. Era una norma que había que aplicarse en la esfera judicial, pero no tenía la intención de respaldar la venganza a nivel personal. Ahora, de nuevo el Señor amplía esta enseñanza. Versículo 39, la primera parte, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Jesús extiende el principio de la retribución justa y lo convierte en un principio de no resistencia. Toda venganza o retribución queda excluida. Pero de nuevo, tenemos que empezar a estrujar nuestras mentes y decidir hasta qué punto, en qué tipo de situación, el Señor quiere que apliquemos este principio. Os doy algún ejemplo. León Tolstoy, el gran autor ruso de principios de siglo, llegó a la conclusión de que este versículo implicaba que no se debía tener en la sociedad ni ejército, ni fuerzas de seguridad, policías, ni tribunales y magistrados, por cuanto los soldados y los policías y los magistrados tienen la misión de resistir al malo. Por lo tanto, si no se debe resistir al malo, ningún ejército, ningún cuerpo de policía, ningún sistema de tribunales y magistrados ni jueces, porque no se puede resistir al malo. Supongo yo que la mayoría de nosotros diríamos, bueno, eso no es exactamente lo que el Señor Jesús quería decir. Él tiene bastantes contactos con miembros de las fuerzas de seguridad, tanto romanos como probablemente de otras milicias, ¿no?, a lo largo de los evangelios. Y en ningún momento el Señor dice al centurión, por ejemplo, en Lucas 7 u otros, que debía dejar su ocupación como militar. Gandhi, por supuesto, Mahatma Gandhi, el gran líder de la India, aplicó también este principio de no resistencia y decía que era una forma de lograr metas políticas muy acertado, pero sigue habiendo preguntas en mi mente. Vamos a pensar en la parábola del buen samaritano que contemplamos el otro día y vamos a cambiar ligeramente el escenario. Suponemos que el buen samaritano, en lugar de llegar cuando el asalto ya se había realizado y el hombre estaba yaciendo en el suelo, suponemos que el buen samaritano llegara en medio de la refriega. Allí están los ladrones y demás, dándole una paliza soberana al pobre viajante judío, y en este momento aparece el buen samaritano. ¿Qué tenía que hacer? Cruzarse de brazos, apoyarse en una roca y esperar hasta que hubieran terminado con él para decir, bueno, ya entro en acción. A lo mejor hubiera dicho, mejor es que me esconda hasta que pase todo eso, no lo sé. Pero si nos encontramos en situaciones donde los malos están ejerciendo violencia frente a otras personas, no frente a nosotros mismos, sino frente a terceras personas, tenemos el derecho a quedarnos impasibles y no hacer nada para proteger a la persona que está siendo atacada. ¿Eso es una situación en que no debemos resistir al malo? Es decir, me parece que todo eso nos requiere que pensemos y consideremos exactamente qué es lo que el Señor está diciendo. Dime. El lunes
yo decíamos que el auditorio era de discípulos, pero que también había oyentes. Pero en el contexto en el que estamos ahora compartiendo estas palabras, es exclusivo para la comunidad. Bueno, yo creo que el Señor está diciendo que estas son normas del reino, ¿no? Que ya son de aplicación directa para los discípulos suyos que están ya dentro del reino. Pero que serían las normas que tendrían que asumir aquellos que luego entren en el reino por fe en Él, ¿no? O sea, los que ya están comprometidos con Él tendrían que entender que eso es lo que Él pedía de ellos ya. Y los que eran meros oyentes sin haber tomado el paso de compromiso tendrían que entender que si llegaron a comprometerse con el Señor y acudir a Él en este espíritu de arrepentimiento y de quebrantamiento que hemos hablado antes, que la nueva vida a partir de aquel momento, la nueva vida en Cristo, tendría que ser una vida marcada por este tipo de comportamiento, ¿no? Jesús aquí nos prohíbe, por ejemplo, alistarnos en el ejército, en las fuerzas de seguridad, porque posiblemente como guardia civil o como policía, hay dos en nuestra iglesia, pues habrá momentos cuando ellos tendrán evidentemente que resistir a los malos. Para ello están, ¿no? Quiere decir que el creyente no debe estar en el ejército o alistarse entrar en las fuerzas de seguridad. Hay evidentemente creyentes pacifistas que creen que un creyente no debe colocarse en este tipo de situación. Y otra vez quizás tendríamos que respetar los distintos puntos de vista, pero esforzarnos para entender lo que el Señor está diciendo. En los ejemplos que tenemos en el versículo 39 al final, en el 40, en el 41 y el 42, el Señor habla de no resistencia en 4 situaciones muy específicas, ¿no? No resistencia a la violencia, versículo 39, cuando nuestra integridad física personal está en juego. No resistencia a la opresión, sea civil, versículo 40, o militar, versículo 41, porque parece que esta cuestión de cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Esto era algo que tenía derecho a exigir un soldado, un legionario del ejército romano. Podría obligar a un civil a llevar una carga a cierta distancia, un poco como vemos a Simón de Cirene obligado a llevar por los soldados la cruz del Señor camino al Gólgota. No resistencia a la violencia física, a la opresión, sea civil o militar. Incluso, versículo 42, no resistencia casi a la mendicidad, ¿no? A los mendigos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Todos son casos de abuso de nuestros derechos personales. Eso es lo que a mí me llama la atención aquí. Estamos hablando de cuestiones de abuso directo de nuestra integridad física, de nuestro tiempo, de nuestras posesiones. ¿Debemos siempre dejar que nos maltraten físicamente? ¿Debemos dejar que nos quiten lo nuestro injustamente, que pisoteen nuestros derechos? ¿Debemos siempre dar al que nos pide? Eso es difícil, ¿no? ¿Qué haces cuando alguien te llama a la puerta o se te acerca en la calle y te pide dinero? Tú sabes bien, por su apariencia, por su pinta, que quizás es toxicómano, quizás es alcohólico. Si tú le das algo, sabes que lo que va a hacer es ir a chutarse o ir a un bar para beber. ¿Se dice así? Bueno. Empezaba a haber algunos... Yo siempre tengo miedo de que he metido la pata etimológicamente. Bien, sabes que si das algo a esta persona, probablemente lo que estás haciendo es empujarle más y más dentro de su vicio. ¿Haces bien?
¿Debes en este tipo de caso aplicar este principio al que te pida dale? A lo mejor el Señor dice de otra manera, dale duro. No es esto. Hay situaciones, evidentemente, donde nosotros nos encontramos con ciertas dificultades a la hora de saber cómo aplicar esta enseñanza, pero creo que lo que nos debe interesar sobre todo es intentar llegar al principio que subyace todo esto. ¿Qué es lo que realmente el Señor nos está diciendo aquí? Puede haber una variedad infinita de situaciones en la vida diaria de estas características. Y creo que tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Lo que estábamos escuchando ayer, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Estad sensibles a la guía del Espíritu, sed guiados por el Espíritu Santo. Entiendo que las normas del Nuevo Testamento no son tan casuísticas como las normas del Antiguo Testamento. El Señor no se propone en el Nuevo Testamento cubrir toda la gama de distintas situaciones que pueden surgir. Nos va dando principios generales y luego dice, bueno, vosotros tenéis el Espíritu Santo morando en vuestros corazones para saber en cualquier caso concreto cómo aplicar estos principios. Y tenéis que estar muy sensibles a la dirección del Espíritu Santo en cada situación. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental que el Señor nos está enseñando aquí? Yo entiendo que el Señor nos está subrayando que como creyentes, a veces lo que nosotros consideramos como nuestros derechos legales, derechos personales, debemos estar dispuestos a cederlos en bien del otro. Una ilustración quizás en otro contexto, pero que nos puede ilustrar lo que estamos diciendo, es aquel pasaje de 1 Corintios 6, cuando el apóstol está hablando de litigios entre creyentes. Y en el versículo 7 utiliza una expresión que ojalá que los creyentes supiéramos tomar también muy en serio, muy a rajatabla, en muchas situaciones que surgen en nuestras iglesias locales. 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si insistir en tus derechos va a dañar el testimonio, la obra, la comunidad de creyentes en general, pues ¿por qué no dejes de insistir en tus derechos y admites ser defraudado? Posiblemente en cierto sentido podrías salir perdiendo, en otro sentido saldrás ganando y mucho más. Y me parece que es un poco por esta línea por donde va el Señor aquí, o incluso más aún. Está diciéndonos que lo que debe caracterizar nuestro comportamiento como creyentes es un principio de la entrega sacrificial a favor de los demás, llegando a dar más de lo que se nos pide. No es solamente que nos dice, si cualquiera te obligue a llevar carga por 1 milla, pues vete 1 milla y no te quejes. Nos pide más, dice, vete con él 2. Si alguien te pide la túnica, pues no solamente dice, dale la túnica sin rechistar, dice, dale la capa también. Vete más allá de lo que te piden. Es decir, el Señor no quiere en nosotros, en sus seguidores, un espíritu rácano, un dar lo mínimo posible para cubrir apariencias solamente, sino que lo que nos está pidiendo es un espíritu generoso hacia otros en su necesidad, que nos lleve a ser generosos a la hora de actuar y que en el fondo emite un poco su propia forma de actuar cara a nosotros. ¿No? Evidentemente no es fácil y no es obvia la aplicación de estos principios en todas las situaciones que surgen en la vida. Como hemos dicho, como hemos insistido, muchas veces tendremos que pensar y reflexionar seria y profundamente en estas normas.
Si me viene el toxicómano o el alcohólico, ¿qué es mejor? ¿Darle dinero o decirle al alcohólico, mira, yo no te doy dinero, pero si quieres comer, mira, aquí tienes un bocadillo, o voy contigo a un bar y te compro un bocadillo? O un toxicómano, pues mira, no te voy a dar dinero para droga, pero si tú quieres, vamos a llamar un centro de desintoxicación o rehabilitación. Voy a ayudarte, si realmente quieres salir de la droga, a tomar algunos pasos positivos en este sentido. Así que a veces tendremos que pensar en la mejor manera de aplicar lo que el Señor nos está diciendo aquí. Ahora, una cosa me parece, insisto, queda clara aquí. El discípulo de Cristo no tiene autorización de parte del Señor para que insista en toda circunstancia en sus derechos. Derechos de venganza, versículo 39. Derechos de tener posesiones, versículo 40. Derechos a controlar exclusivamente su tiempo y su dinero, versículos 41 y 42. El Señor no nos autoriza para decir en todo caso, no, mía es la venganza, mías son las posesiones mías, mía es mi tiempo, mío es mi tiempo, mío es mi dinero y por lo tanto no tengo que darte. El espíritu, tras las palabras del Señor aquí, me parece que es este espíritu de entrega personal y sacrificial a favor de otros, que el mismo Señor Jesús ejemplificó tan claramente una y otra vez. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesucristo, siendo rico por vosotros, por amor a vosotros, hizo pobre, para que por su gracia fueseis vosotros enriquecidos. Constantemente vemos en el Nuevo Testamento, en la vida del Señor Jesucristo, este principio de darse en beneficio de los demás, sin exigir lo que eran sus derechos personales, con esta disposición siempre de buscar el bien del otro. Y eso es esencialmente, a fin de cuentas, el camino que el mismo Señor insiste que en otras partes también que sus discípulos han de seguir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 24 y 25. Si de verdad queremos seguir a Jesús como discípulos suyos, tenemos que tomar en serio este principio de la renuncia, este principio de tomar la cruz, todas las implicaciones para nosotros que pueden tener el seguir a Cristo y seguir adelante detrás del Señor. Al final, me parece que no he dicho muy claramente lo que debemos hacer en cada una de estas situaciones, pero no tengo la intención de decirlo tampoco. Lo que quiero enfatizar entonces es que aquí el Señor está hablándonos y está ilustrando un principio general de generosidad, de entrega sacrificial, de renuncia a lo nuestro, de no insistir en nuestros derechos. Y luego nos dice que en las distintas situaciones que van a surgir a lo largo de la vida diaria, a lo largo de nuestro servicio al Señor, que el Espíritu Santo ha de guiarnos en cada momento para que sepamos exactamente cómo debemos actuar, pero siempre a la luz del principio de entrega sacrificial que Él nos está anunciando aquí. ¿Algún comentario o pregunta entonces antes de seguir más adelante? A veces se puede dar la imagen de que un evangélico es un poco tonto, ¿no? Si te dejas todo, te dejas pisotear y te dejas... No lo sé. ¿Cómo habrán considerado los judíos al Señor Jesús? En cierto sentido podríamos decir que bueno, para muchos de ellos él era, lo digo con todo respeto, él era tonto, porque mira, no buscó defenderse en ningún momento. Hubiera podido
armar la Mare Morena con toda la gente que estaba gritando a su favor cuando entró en Jerusalén, pero se va allí al huerto, solo, se mete en la boca del lobo, incluso cuando sus discípulos intentan defenderse dice que no. Este chico es tonto, ¿no? Hay un momento en que sí que se defiende, cuando querían despeñarlo. Entonces él pasó entre medio de ellos con autoridad y nadie se atrevió a tocarle. Porque no había llegado su hora. Claro. Pero cuando llega la hora, si queremos, él sí que aplica un principio de no resistencia a rajatabla, porque entiende que así es la voluntad del Señor, del Padre, para él en aquel momento, ¿no? A dónde quiero ir es que sí, yo creo que muy posiblemente, en muchas ocasiones, el mundo puede llegar a considerarnos a nosotros los creyentes como tontos. Porque muchas veces interpretará la mansedumbre que estábamos comentando antes como una señal de debilidad. Las metas de renunciar a lo nuestro en beneficio de otros, pues el mundo no entiende esto, porque para el mundo lo importante es que cada uno cuide de sí mismo y gane lo más posible para sí mismo y que los demás se despabilen. O sea, yo creo que inevitablemente si practicamos las normas que tenemos aquí en el Sermón del Monte, vamos a encontrar que nuestro camino es totalmente diferente al camino que sigue las personas del mundo en general. Y muy posiblemente se van a burlar de nosotros, se van a reír de nosotros y van a tener una actitud despectiva hacia nosotros como tuvieron hacia el Señor Jesucristo si seguimos estas pautas. Pero ese es problema suyo, en cierto sentido. Es que yo creo que en el mundo hay ese tipo de venganza que aquí es lo que en nosotros debe de estar anulado totalmente, esa venganza. Claro. Es lo que debe de quedar ahí. Por eso cuando dice, si te pide, dale, en nosotros no es precisamente... se está refiriendo a darle dinero concretamente o cuando le pones la cara, ponerle la otra mejilla. Yo pienso que ahí es anular la venganza. En vez de coger y decir, pues ahora voy a ir en busca de él, pienso de que es anular esa venganza y decir, bueno, y entonces ahí parece que le das la otra mejilla. Es como entregarle la otra mejilla, decir, bueno, pues vale, me has hecho esto, pero ahí te lo dejo. Y entonces no seguir adelante como el mundo hace, que eso es constante, porque ahora es... a cualquier cosa ya están. En busca de... o denuncias por cualquier tontería. Y entonces en el creyente pienso de que eso es lo que no debe... Es renunciar al derecho de la venganza, un poco, digamos. Es decir, pues desde la perspectiva del mundo, yo tendría el derecho a la represalia. Pero, como creyente, renuncio a este derecho para no seguir provocando una espiral de violencia. Me parece que más o menos es lo que... Claro. También hay un ejemplo que es curioso, ¿no? Que es Pablo, por ejemplo, cuando le acusan y le quieren matar, que él se defienda apelando al César. Aunque luego no le vale de nada, ¿no? Porque luego también lo matan. Pero bueno, el uso de la legislación pues es algo inteligente también, inteligentemente. De la legislación y de las leyes, pues también otro principio que está ahí también, ¿no? Sí, Principios equivalentes y hay uno que prevalece en este caso. Tú puedes defenderte utilizando las leyes que son también Yo diría que esto es un caso un poco paralelo a lo que vimos en Juan 8, ¿no? Pablo sabía, porque el Señor ya se lo había dicho, que el propósito de Dios era llevarle ante reyes y emperadores. O sea que el Señor le quería en Roma para poder testificar ante el mismo César y ante las autoridades allí. Entonces, en un momento dado, en Jerusalén, me parece que fue, ¿no? Reclama el hecho de su ciudadanía romana para impedir que le den un castigo que podría haber tenido consecuencias físicas muy graves, ¿no? Pero entiende esto como forma de echar mano de sus derechos, pero siempre cumpliendo lo que era la voluntad y el propósito de Dios. Había una pregunta, había muchas preguntas al fondo, en primer lugar. El derecho, cuando dices que a referirnos la venganza, ¿no? Este derecho, digamos que te lo define el Señor ya, podríamos decirlo así. Sí. Creo que capté bien. O sea que ya en otros textos... Sí.
es ya una frase del Antiguo Testamento, ¿no? Y Pablo en las epístolas. Ya hemos dicho que muchas de las enseñanzas del Sermón del Monte luego se encuentran reflejadas en otras partes de las Escrituras, en las epístolas. Pablo dice en Romanos 12, ¿no? No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, etc. O sea que es una enseñanza muy paralela a lo que el Señor está. Eso es Romanos 12, versículos 19 y 20. Y él cita allí, si no me equivoco, ¿de dónde cita él ahí? Creo que es de Deuteronomio 32. Mía es la venganza. Sí, él cita de Deuteronomio 32, versículo 35, mía es la venganza y la retribución. Así que, evidentemente, el Señor aquí está haciendo eco de un principio que ya constaba en la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso. Hoy en día, pues, en la sociedad en que vivimos está muy de moda el acudir a juicios, ¿no? Y demandar a otras personas, cosas así. Y por el texto que hemos leído en 1 Corintios 6, vemos que entre hermanos eso no debe de ocurrir nunca, ¿no? Pero para que, digamos, no nos tomen por tontos, pues a la hora de tener un problema, sea, yo no sé, una persona que no te paga el alquiler o una persona que, yo no sé, te está agraviando constantemente, pues en vez de tomarte la justicia por tu cuenta, pues acudir a juicio, ¿no? Para que pues, el juez o los tribunales pues, tomen, o sea, ellos digan lo que es más correcto y impongan la autoridad, ¿no? Y yo la pregunta es cuándo el cristiano debe de acudir a juicio, ¿no? Debe de acudir como demandante, no como demandado, porque si eres demandado tienes que acudir. ¿Qué remedio le queda? Sí. Puedes demandar a otra persona, Sí. sea un vecino, Sí. un amigo, ¿cuándo tienes que dejar de poner la otra mejilla? O decir, o dejar de estar perdiendo dinero, por ejemplo, para demandar a esta persona y que un juez pues, tome las medidas oportunas. Se me ocurren, así de bote pronto, dos observaciones. La primera es que en 1 Corintios 6 el contexto allí son pleitos entre creyentes, ¿no? No tanto de un creyente con una persona que no lo es. Y el énfasis de Pablo parecería ser allí en 1 Corintios 6, si hay un problema entre creyentes, pues arréglalo entre vosotros o incluso en el contexto de la iglesia local con el consejo de otros hermanos, pero no vayáis a los tribunales, ya tenéis otra esfera donde arreglar el problema. El caso de un creyente con un inconverso, yo creo que allí es difícil dar una respuesta categórica, ¿no? Por un lado, yo creo que legalmente el creyente en el tipo de situación que tú has descrito, pues evidentemente puede ejercer sus derechos legales. Y no creo que haya nada en la palabra del Señor que prohíba esto específicamente. Quizás lo que él tendría que sopesar es toda la cuestión del testimonio, de cuánto bien y de cuánto mal podría generar una situación así. A lo mejor resuelves un problema económico, pero podrías crear tensiones por otro lado. Y entonces es un poco como yo decía antes. Yo creo que habría allí que ver cada situación según sus características y pedir la dirección del Señor y sopesarlo delante del Señor y quizás pues ir a los tribunales cuando no hubiera ninguna otra posibilidad, si realmente el asunto es serio. Pero ser sensible a la dirección del Señor en esta situación, me parece. Sí, yo quería, continuando un poco porque es la misma línea, yo conozco un caso real que se mantiene todavía, está en proceso, pero de un creyente que compra un terreno y el dueño le vende X metros y la otra parte del terreno se la vende el dueño a otra persona que no es creyente.
y le vende otro tanto de metro. Resulta que la suma de los metros que le ha vendido a uno y al otro no son reales porque tiene menos, el conjunto tiene menos. Al primero que compra, que es el creyente, le vende un número y está escriturado ya el número, o sea que lo tiene legalmente muy claro. Tiene muy claro. El que no lo tiene tan claro es el segundo comprador. A ese es el que le faltan metros con respecto a lo que ha comprado. Bueno, pues el otro ahí pone una demanda al primero que compra, que es creyente y tal. Bueno, ahí llevan ya un tiempo. Ahí no se puede aplicar el versículo 40 del capítulo 5 y decir, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahí yo no creo que el creyente, porque el otro reclama unos metros, no creo que el creyente ahí en ese caso deba de decir, hombre, ahora yo entiendo otra cosa ahí, y es que si mi mujer pone un tendedero en una terraza y la vecina de abajo no le viene bien porque le caen unas gotitas y tal, y dice, oye, pues mira, eso no me gusta porque te voy a poner una denuncia. Y mi mujer como creyente dice, no, hombre, que va, ni mucho menos, mujer, no te preocupes, porque yo cojo y para que no te moleste a ti, pongo el tendedero en este otro sitio y aquí se acaba el pleito. Eso es otra cosa distinta, ¿eh? Eso es otra cosa distinta a lo otro. Bueno, mi observación en el primer caso es que si el primer comprador que es creyente tiene su escritura en regla y ha comprado los 10 metros, a quien el segundo comprador debe demandar no es al primer comprador, sino al vendedor. Porque el vendedor le ha vendido terreno que no tiene. En fin, no lo sé, es una situación un poco compleja, ¿no? Ahora, evidentemente en esta situación me parece que como tú has dicho, coger este texto, un poco sacarlo de lo que es, como he dicho, el principio general que el Señor está enfatizando y dice, pues entonces no solamente le das el metro que reclama, sino otro metro más y yo que me quedo con 8 y él con 11, pues el Señor no va exactamente por ahí, me parece, sino que habría que considerar en la situación el creyente. Mire, yo como creyente, en esta situación, ¿cómo puedo actuar de tal forma que el Señor quede glorificado y el testimonio quede respaldado? Me parece que tendría distintas opciones allí, entre las que sería hablar con el segundo comprador e intentar decirle, mira, lo siento mucho, pero mi situación legal es correcta, ¿no te parece más correcto reclamar acaso al que te ha vendido terreno que no tiene? O intentar llegar a algún tipo de arreglo pacífico, yo no sé. Pero me parece que evidentemente si él tiene su escritura en regla, el culpable del caso es el vendedor. Pero allí el principio entiendo yo que tendría que aplicar, es decir, pues yo tengo aquí que buscar, sin violencias, sin venganzas, sin jaleos, buscar el mejor arreglo posible para todas las partes que pueda glorificar al Señor, ¿no? Y estar abierto a que el Espíritu Santo le oriente en cuanto a exactamente la mejor forma de proceder allí. Pero en este caso específico, me parece que un tribunal diría eso, que la culpa es del vendedor si es una venta después de la venta a este hermano, la culpa es del vendedor por haber vendido terreno que no tiene. Los compradores están situados en Linares, el vendedor en Valencia y sí, claro. El otro comprador, por otra parte, parece ser que es una persona un tanto agresiva. Ya. Y entonces, como el vendedor está en Valencia y al que tiene más cercano es al otro comprador, pues lo acosa. Sí. Me parece que eso es una ilustración de lo que yo quería decir antes, ¿no? Evidentemente, el Nuevo Testamento lo que no hace es plantearnos todas las posibles matizaciones de todas las situaciones de este tipo que pueden surgir. No sería posible. Lo que nos anuncia son principios generales que luego debemos buscar llevar a la práctica, buscando siempre eso, la gloria del Señor y el bien de los demás, y si es necesario, pues renunciando a los derechos nuestros.
Muchas veces el Sermón del Monte o su enseñanza se han sobreespiritualizado. La Iglesia tiene, digamos, una respuesta que va más allá de la no resistencia, una respuesta, digamos, en el sentido de denuncia. ¿Es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta, pues. De denuncia de injusticia. Yo diría que sí. Ese es un tema difícil, ¿no? Pero creo que a veces tenemos la tendencia, como decíamos ayer un poco de paso, la tendencia a meternos en nuestro gueto y desentendernos de situaciones de injusticia social o de problemáticas de este tipo, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo que el propósito principal de la Iglesia no es la obra social. Pero estoy igualmente convencido, y un poco también dijimos esto ayer por la tarde, ¿no?, que la Iglesia no puede reducirse a un testimonio únicamente oral, sino que tiene un testimonio de toda una forma de vivir y de actuar en el mundo. Y incluso según otras partes del Sermón del Monte, creo que esta obligación incluye una denuncia de situaciones de injusticia. No podemos cegarnos a realidades que están allí, que deshonran a Dios y al hombre hecho a la imagen de Dios, sino que tenemos que tomar parte allí, ¿no? Así que, como digo, a mí me parece que sobre todo en estos versículos se está hablando de ataques directos a derechos personales nuestros. Cuando el ataque va contra una tercera persona, quizás no es exactamente la situación contemplada allí. Yo creo que vemos en ocasiones al Señor Jesucristo enfrentarse con los fariseos a favor de personas que estaban recibiendo un trato injusto de parte de los fariseos, ¿no? Su defensa de la mujer adúltera en Juan 8, o de la mujer prostituta de Lucas 7, o su defensa de la situación de los publicanos y pecadores frente a la actitud farisaica. Me parece que en todas estas situaciones el Señor denuncia actitudes injustas y entra para defender a una tercera persona. Así que me parece que esto es más legítimo. Aquí la cuestión es, me parece, que el Señor nos está invitando a considerar cuán rápidamente saltamos a defender nuestros derechos personales, mucho antes de que nos preocupamos por defender los derechos de los demás. Y al saltar a defender lo nuestro, muchas veces podemos llegar a situaciones donde estamos dañando el testimonio y dañando el Evangelio, y no siguiendo la pauta del Señor Jesucristo, que estaba dispuesto a renunciar a derechos personales en bien del Evangelio, en bien del testimonio, en bien de los perdidos, ¿no? Así que yo entendería este pasaje más bien dentro de lo que es la ofensa personal. Y me parece que en otras áreas tenemos pautas suficientes. Parece que sí que la Iglesia tiene derecho a entrar a denunciar situaciones injustas y, dentro de lo posible, pues trabajar para mejorar estas situaciones. Es parte de ser sal de la tierra. Hemos pasado ya bastante de las 11:30. ¿Un último comentario? Pregunta. Aunque no hace mucho cuando empezó a decir que para no parecer por tonto, que si para no ser tonto. Yo creo que el estilo de vida alternativo que se dice aquí en el Sermón del Monte lo va a hacer parecer a los ojos de la sociedad como tonto. Aquella persona que le han hecho la declaración de la renta y se da cuenta que está equivocada y la vuelve a hacer esa persona para pagar más. Aquella persona que ocultando un dato que los demás no conocen, que sacaría ventaja y lo saca. Esa misma persona para ser transmisión, para no ser tonto. Pero al trabajo de sociedad, pero no se trata de eso, sino se trata de que con la práctica del estilo de vida, ¿cómo llegaremos a estar en la tierra? Bueno, aunque en un momento dado no llegan, algunas personas piensan que somos tontos, otras personas pensarán el por qué hacemos eso. Se darán cuenta de que tú no eres tonta o tonto, pero eres una persona que ha renunciado voluntariamente a defenderte o a ocultar
vuelve. Hay el principio que anunciamos en el versículo 16, ¿no? Que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Habrá los que se burlan y ridiculicen, habrá los que reconocen la realidad de la presencia de Dios entre nosotros. Con todo, vamos a ver en el capítulo 6, si llegamos a entrar en él, que ya debemos estar allí metidos, que el capítulo, como todo el Sermón del Monte, nos plantea muy claramente la pregunta, ¿la aprobación de quién estamos buscando? ¿Del Señor o de los hombres? Y eso es un asunto clave. 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 Eso es un